Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión, a este módulo de intervención psicológica en personas mayores por COVID-19. En principio, dar las gracias a SEDES, Sociedad Española para el Desarrollo y Estudio de la Psicología, por hacerlo posible. En este módulo vamos a desarrollar algunas pautas. No podemos extendernos mucho por la duración de tiempo que tienen los módulos, pero vamos a intentar dar unas pinceladas sobre la atención que hemos desarrollado, o en concreto mi experiencia, en el ámbito con las personas mayores. Hay que indicar que es un ámbito muy transversal, es decir, que cuando se van a repetir muchas cosas, vamos a haber repetido muchas cosas, las intervenciones pueden repetir para mucha sintomatología, las sintomatologías están entrelazadas. Si nos damos cuenta, ocurre igual que con los adultos, es decir, decir que tienen una persona ansiedad no solamente indica a lo mejor que tenga palpitaciones, sino que también está desarrollando otro tipo de sintomatología o refleja una sintomatología como es un tema de desorden en el sueño, en la alimentación. Pues en las personas mayores ocurre lo mismo, por lo cual muchas veces voy a repetir lo mismo para varias cosas. Y está claro que en psicología 2 más 2 no son 4, pero cuando hay 3 es que algo está fallando. Entonces, quiero indicarlo desde un principio para tener en cuenta, por supuesto, el estado biopsicosocial de la persona, su autobiografía. Hay que comprender, por supuesto, que las personas mayores tienen ya una inteligencia muy cristalizada, ¿no? Una personalidad ya muy duradera, muy afianzada. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de cuando nos llaman, de aplicar, por supuesto, estas pautas, pero con mucha adaptación, mucho rigor y, por supuesto, mucho cariño, ¿de acuerdo? Yo, en principio, he atendido a personas mayores durante la crisis del COVID-19 y ahora estoy atendiendo también después. Por supuesto, las crisis en el desconfinamiento lo voy a pasar deprisa, simplemente decir que aquí hemos atravesado ya también esta área de intervención, estamos en ello. Entonces, bueno, también dar unas pautas que son fruto de lo que se ha realizado o de lo que hemos atendido previamente, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver por qué estamos en una crisis de emergencia, qué es lo que se puede hacer en la crisis de emergencia con las personas mayores y, por supuesto, cómo luego se puede seguir con ellos después del confinamiento, en la desescalada. ¿Qué es una crisis de emergencia? ¿Es el COVID-19 una situación de emergencia? Bueno, pues en principio sí, porque es una tragedia humana, nos ha pillado a todos desprevenidos, tiene unas consecuencias no iguales para todos, pero indudablemente las tiene al no estar también preparados para una cosa novedosa, ¿no? Que nos ha pillado, como digo, desprevenidos. Pero yo quiero tener en cuenta aquí dos temas muy importantes. Primero, que no solamente es un tema sanitario, sino que también es social, es económico, o sea, tiene una problemática detrás, unas consecuencias y, por supuesto, un trasvase político, como se ha visto y que en cada país se verá desde una perspectiva, ¿no? Luego también quiero decir que no afecta, las crisis de emergencia no afectan a todas las personas de la misma manera. Hay personas más vulnerables al virus. Y ahí es donde entra el tema de las personas mayores, ¿no? Que desde un principio se dijo que eran las personas más vulnerables, que tenían que estar confinadas, no salir nada, etcétera. ¿Esto es así? Bueno, yo con mi experiencia en psicogerontología tengo que decir que hay una parte, por supuesto, de verdad, son más vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen una patologías previas, unas enfermedades previas que además se van complicando, ¿no?, a lo largo de la edad. Al mismo tiempo, disminuye su eficacia hacia otros medicamentos justamente por eso, por la medicación que están tomando previamente, ¿no? Por supuesto, tienen más probabilidades de enfermar, un peor pronóstico y una recuperación más lenta. Pero eso no significa
que las personas mayores sean el único grupo vulnerable y de hecho que se haya tenido incluso marginado. O sea, yo lo que he tratado es que ha sido un grupo muy marginado, ¿no? Al mismo tiempo, como todos, han estado sufriendo el estresor del COVID-19, pero el grado de resiliencia de cada una, como iremos ahora viendo, pues es también muy importante, como hemos dicho previamente, la personalidad, ese grado de resiliencia, esa educación, esa cultura, ¿no? Por supuesto, como digo, el COVID-19 es un estresor desde el momento que es un factor sorpresa y que debemos adaptarnos a todo lo que implica, ¿no? O sea, como enfermedad infecciosa que es, que no está bajo nuestro control y, por supuesto, está influyendo en nuestro sistema inmune, donde las personas mayores está más debilitado, hay que tener más prevención en ese control y en esa seguridad hacia esa enfermedad infecciosa. Pero como digo y repito, y veremos a lo largo de la exposición, este grupo vulnerable yo creo que ha sido vilipendiado de alguna manera y por eso quería dejarlo aquí claro. El impacto biopsicosocial, como digo, es muy importante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver las intervenciones. ¿Cuál es lo primero que nos hemos encontrado? Las llamadas que nos hemos recibido, las que más hemos tratado. Pero yo creo que no solo en personas mayores, en todos los ámbitos, ¿no? Pues el tema de la ansiedad. Vamos a ver un testimonio, ¿no? De una persona que nos llama, 87 años, que dice que está bien, aburrida nada más, pero que sus familias observan preocupados que cada día habla menos, se despista más y muestra más desgana en sus ya escasas tareas diarias. Dice estar bien y rápido olvida o aparenta olvidar los momentos en los que no logra reprimir los pensamientos que en realidad no andan tan bien. Una noche apenas durmió, se despertó varias veces desorientada, angustiada, con pesadillas, decidió levantarse a una hora en la que no acostumbra, no aguantaba dar más vueltas en la cama, se sentó sola en pijama sobre el sofá de cuadros de siempre, acudió a uno de los pocos refugios que últimamente encuentra en sus días de cuarentena, la radio. Y en cuanto pudo llamó a su hija para pedir a gritos acudir al médico. Estoy fatal, tengo mucho dolor en el pecho, nos tenemos que ir al hospital, necesito ayuda, ¿no? Realmente es una llamada de ayuda, ¿no? Y es de las que más hemos recibido. Una ambulancia acudió a su domicilio, los sanitarios la someten a un examen médico. ¿Qué tenemos? Pues un cuadro de ansiedad. Es una sintomatología típica, como digo, no solamente en personas mayores, donde están reaccionando, como digo, ante algo desconocido, grave, invisible, donde no existe vacuna. ¿De acuerdo? Si además estas personas están escuchando diariamente, pues es que hay muchos muertos y casi todos los muertos que hay son mayores, ¿no? O sea, hoy he estado viendo que han subido mucho los muertos de personas mayores. ¿Qué puede pensar esta señora, no? Que podría ser yo la siguiente. Decir que ya estamos viendo no solamente un aspecto fisiológico, sino un tema de pensamientos que evidentemente refleja un estado emocional de miedo y ansiedad. Las consecuencias de la ansiedad todas las sabemos, no las vamos a decir. En cuanto alguien nos dice tenemos malestar en el cuerpo, palpitaciones, diarreas, bueno, ellos dicen mucho colitis, ¿no? Me siento como si tuviera fiebre, me siento que no puedo respirar bien, por supuesto, me ahogo, ¿no? Rumiaciones y preocupaciones también, como nos decía esta señora, ¿no? No dormir bien, esos pensamientos que se agolpan, tóxicos, que se nos enredan, ¿no? Y por supuesto ese malestar emocional que, como nos estaba expresando esta señora, pues no sé qué hacer con él, ¿no? Por supuesto, el malestar emocional forma parte del ser humano, de la vida y son esenciales para la supervivencia. No he dicho que todas estas personas que hemos atendido tienen una media de 80 años, son personas además que nacieron justo más o menos en la guerra, en 1936, posguerra. Entonces, bueno, tienen también un patrón de características, muchas analfabetas, muchas con una cultura de no haber podido ir al colegio, que a lo mejor su cultura se la han auto regalado ellos mismos, ¿no? Que han sufrido mucho a lo largo de la vida, como ellos todos te cuentan, y todo lo que hemos pasado, nuestros hijos, ¿no? Todo esto forma parte de la esencia humana.
y todas tienen un propósito. Lo importante es que esas emociones, buenas y malas, que son todas, que sean adaptativas. Y el problema que nos surge ahora es que se nos salen de la ventana de tolerancia, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir a esta señora? Bueno, primero, muy bien, saber diferenciar entre respuestas útiles y no útiles, entre las que son naturales y efectivas. Hay que clarificar valores, hay que poner foco realmente en lo que es importante, es decir, en el tema de su autobiografía, en el tema del sueño, en el tema de la alimentación y, por supuesto, en el apoyo social y relaciones significativas. Yo desde ahí empiezo la base de la pirámide, ¿no? Luego ya paso a que tome conciencia sobre esos síntomas, ¿no? Que, volvemos a lo mismo, en exceso suponen un riesgo, pero la falta de conciencia sobre esos síntomas también suponen un riesgo. ¿Por qué? Porque el exceso de conciencia es estar alerta continuamente, ¿no? Estamos en el continuo del extremo superando la ventana de tolerancia, por lo cual puede producir un estrés, claro, continuo en el tiempo. La tasa cardíaca se acentúa, la hipertensión, ¿no? Que en muchos casos nos dicen, es que me va a dar un ataque al corazón, ¿no? Entonces, por eso es muy importante motivar a la persona para que sepa que realmente lo que está sucediendo, pero también salvaguardarla de todo lo que la produce miedo, amenazas, peligro, de una manera sencilla y clara, es decir, equilibrando esa conciencia, ¿no? Como digo, la falta de conciencia también supone un riesgo porque no se va a preocupar en exceso. Entonces, yo en los temas de la ansiedad, por supuesto, empiezo con respiración diafragmática, les enseño a respirar, aunque sea lo primero que haga por teléfono, pero es muy importante que empiecen a regular su respiración. Por supuesto, la atención en esa respiración, la atención en el cuerpo, en el ver, como digo, en la clarificación de valores, que no se van a morir por tener esas palpitaciones. O sea, diríamos que es una psicoeducación donde se les dice que es una reacción fisiológica, pero que está repercutiendo, por supuesto, a nivel emocional. Yo utilizo mucho aceptación y compromiso y mindfulness. Es uno de los temas que voy a redundar más en la exposición. Por lo cual, bueno, pues le comento la metáfora del ratón, ¿no? Que por mucho se hunde en el queso y que por mucho que intenta salir se hunde más, hasta que llega un momento que el queso se solidifica y el ratón sale, ¿no? Pues esto yo les vengo a decir que esto pasará, que esto pasará, ¿no? Les pongo muchas visualizaciones, muchas metáforas, ¿no? Las combino con las relajaciones, con visualizaciones guiadas, buscamos un lugar seguro, suelen ser su pueblo, la playa donde van de vacaciones, el lugar seguro, un cumpleaños de su hijo. Siempre busco un lugar seguro para que cuando se sientan nerviosos o se sientan esa ansiedad o esas palpitaciones, ¿no? Pues que lo busquen, que lo busquen. Los ejercicios, por supuesto, de respiración y mindfulness son una maravilla. O sea, yo desde un principio en toda la sintomatología que vamos a ver de casos es lo que a mí más efectivo en estos días de confinamiento ha tenido lugar. Otra de las llamadas es la del miedo. Como sabemos, el miedo es una emoción también normal, adaptativa, si no se produce en exceso. En este caso se ha salido también totalmente de la ventana de tolerancia, lo cual las personas, pues en muchas se han bloqueado, unas han huido, que como no podían salir de casa, pues han puesto en marcha los mecanismos de evitación, por supuesto, ¿no? Esas respuestas cognitivas, ¿no? de evitación, como ahora veremos, ¿no? Que ahora las estamos viendo en el desconfinamiento. Bueno, este es un testimonio y es un caso que le he estado llevando y bueno, ahora ya diríamos que ya no he conocido a la persona, porque claro, le conocí por teléfono, le he conocido personalmente y bueno, pues ha sido un trabajo arduo porque han sido muchas llamadas de teléfono sobre el mismo tema, pero bueno, pues voy a comentar lo que hice con él y bueno, era una persona con muchísima ansiedad, muchísimo miedo, yo diría que bueno, en un ataque de pánico excesivo y nos verbaliza su deseo de que se quiere morir, que se quiere tirar por la ventana, que lo está pasando tan mal, que él sale, no ve a nadie y que el mundo se acaba y que para qué va a estar en este mundo y bueno, ideaciones autolíticas, ideaciones suicidas, ¿no?
Dice, lo que más echo de menos desde que se decretó el confinamiento son los paseos de cada mañana. A mí me encantaba andar y ahora lo máximo que puedo hacer es caminar hasta la habitación más lejana. El día se me hace muy largo. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Clarificamos conceptos, clarificamos valores, ¿no? Autobiografía, como digo, ¿no? Preguntas. Esta persona vivía con su mujer, pero tenía hijos, ¿no? Por lo cual echamos mano de ese apoyo familiar. Em, para que de alguna manera supieran además lo que estábamos haciendo con él. Esta persona además nos encontramos igual, un patrón disfuncional del sueño y llevaba varios días sin comer. Igual, afectado por todas las malas noticias que está viendo en la televisión, ¿no? Y yo empecé, os va a sorprender, pero yo empecé diciéndole que saliera a las zonas comunes, que saliera al garaje, que, bueno, empecé diciendo que saliera a la ventana a pegar gritos, ¿no? Y a intentar ver a alguien y saludarle y bueno, y abrir la ventana y bueno, pues abrir los brazos pero no le servía, ¿no? Lo de la ventana le causaba casi todavía más ansiedad el ver que estaba todo vacío. Entonces le dije, pues, Alejandro, que así se llama, vamos a ver, tú lo que quieres y necesitas es salir. Si tú te equipas bien, bueno, pues vamos a intentar que des estos paseos, pero sin utilizar el ascensor, es decir, con unas pautas, por supuesto, de prevención, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el señor me hizo mucho caso en ese tema. O sea, se compró, vamos, los hijos le llevaban unas gafas, por supuesto con su mascarilla, guantes, bajaba al garaje, contaba los pasos, subía y se daba una ducha, ¿no? Por supuesto, empezamos a planificar, ya cuando ya se empezó a sentir un poquito mejor, empezamos a planificar unas rutinas y el siguiente paso fue el del sueño y el de la alimentación. El sueño pasaba lo mismo que con la otra señora, se levantaba mucho a medianoche, daba paseos, se sentaba en el sofá, ponía la tele, insomnio, nada, no había, tenía tanto insomnio de conciliación como despertares nocturnos, por lo cual por el día, pues mal. Entonces, entre las rutinas pautamos una higiene del sueño que es muy, muy importante. Por supuesto, con el tema de la información, lo primero que le dije, porque estaba a todas horas enganchado a los telediarios, es que buscase canales que fueran fidedignos, por supuesto, oficiales, y si pudiera ser que solamente viera uno al día, ¿no? Un telediario al día. Eso también se lo he dicho a todas las personas, ¿no? Que no absorban como esponjas toda la información que ven y todas las imágenes, porque a algunos se les ha quedado hasta en la retina y nos han llamado también por teléfono diciendo, es que he visto las cajas de muertos, ¿no? Hemos tenido que estar ahí también haciendo mucha reestructuración. Entonces, bueno, me pongo esta noticia que me pareció muy curiosa, ¿no? De que pedían un canal específico para personas mayores. También se pidió para adolescentes, ¿no? Es decir, pero lo importante aquí es el objetivo. Pedimos que las televisiones, al menos las públicas, dispongan de programación específica dedicada a los mayores. Testimonios, canciones de toda su vida, mensajes de cariño, de niños, niñas, de recuerdos, ¿no? Me pareció muy curioso porque el tema de la información les sobrepasaba a todos y al sobrepasárseles, pues lo mismo, la ventana de tolerancia de la ansiedad y del miedo se aceleraba, se ascendía. Por supuesto, esta persona, esto de decirle sal a dar unos paseos, Alejandro, era porque la actividad física la tenía mermada. Como decimos, son personas que estaban acostumbrados a salir por la mañana un ratito, incluso en esas mañanas tomarse un café pues con los amigos, los vecinos, etcétera, ¿no? O sea, tenían también pautado una serie de rutinas que ahora no podían hacer. Por lo cual, dentro de las pautas también que se les indica de ansiedad y miedo, es el tema de la actividad física. Es muy importante también eso, preguntarles si han hecho previamente actividad física, ¿no? Dentro de la autobiografía o de la línea de vida cuando les preguntamos, para saber efectivamente si tienen algún problema cardiorrespiratorio anteriormente, pues eso, practicaban. Yo ahora, pues, por ejemplo, me estoy encontrando personas que previamente ya habían realizado yoga. No sabían que era yoga, ellos pensaban que eran ejercicios de gimnasia. Entonces, yo ahora cuando se lo pongo en marcha, pues le digo, no, esto es yoga porque son estiramientos, les explico y con esto pues como las respiraciones de Jacobson, ¿no? Pues les explico la función, lo acompasamos con las respiraciones, ¿no? Entonces, bueno, este señor está acostumbrado a andar, pues bueno, le pauté una serie de paseos.
Se pueden pautar muchas actividades físicas, muchas, y de hecho ha ocurrido que ha aparecido con las personas mayores el síndrome del pasillo, ¿no? Es decir, el intentar hacer deporte en casa todo el día, pues también algunas personas se han descompensado, ¿no? O sea, han aumentado los trastornos musculares, reumáticos, por eso es muy importante adaptarlo a las condiciones de funcionamiento bueno, y fisiológico que tienen, ¿no? O sea, también preguntarles por esas medicinas. Por ejemplo, con Alejandro, yo también a mí me extrañaba que todo esto hubiera ocurrido de repente. Luego, yo previamente le pregunté si tomaba pastillas y me dijo que no. Luego ya me dice que es que el año pasado tuvo como un brote así de depresión y le habían mandado lorazepam. Todo eso ya, claro, ya es muy importante porque cuando le seguimos tratando en la evolución que va teniendo, ¿no? En esas llamadas continuas que vamos teniendo con él, ya aparte de ir metiendo eso, los hábitos más saludables, pues por supuesto le seguimos preguntando si se sigue tomando pastillas, si no la sigue tomando, que cuál toma, cuál no toma. Además, yo aquí me he encontrado también muchos centros de salud cerrados, por lo cual tenías que llamar por teléfono, unos te atendían, otros no. Cuando llegaba el momento este de la ansiedad de palpitaciones, llamabas por teléfono. Bueno, Alejandro además en concreto un día me llamó diciendo es que tengo un agujero en el estómago, entonces corriendo yo llamé al 061. O sea, son cosas que tú sabes que son producto de la ansiedad, del momento, pero claro, tú le tienes que preguntar, tú tienes que preguntar a la persona, ¿qué te has tomado? ¿Qué has comido? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué actividad física has realizado? ¿No? En esa pauta de programas que luego haré un resumen de lo que yo les he dicho más o menos a cada uno, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela con el ejercicio que se les manda, ¿no? Porque no se puede abusar tampoco de él si además previamente a lo mejor no lo han realizado. Yo la actividad física la, lo planteo como metas, de empezar de poco a poco, pues por supuesto no el primer día no te vas a dar 20 vueltas, por ejemplo, al pasillo, ¿no? O 42 kilómetros, o como me decía Alejandro, es que me han dado tantos pasos que multiplicado por tantos metros, pues me he hecho tantos kilómetros, ¿no? A mí me venía muy bien porque así yo sabía que mientras que hacía eso, sus pensamientos no estaban donde tenían que estar, ¿no? Le servían como distracción. Pero bueno, también fue un proceso poquito a poquito, ¿no? Pues con las señoras igual, ejercicios sobre todo de estiramientos, de yoga y por supuesto mindfulness, ¿no? Lo importante es que ellos se den cuenta de que sean movimientos sencillos, pero que les sirvan para motivarse, para saber que van dentro de sus rutinas diarias y que poquito a poco están logrando un refuerzo y están llegando a la meta y, y están activándose, no deja de ser activación conductual, ¿no? Que es muy importante, porque lo que sí que sabemos los expertos en psicogerontología es que la actividad física en las personas mayores va de la mano de la emocional y la emocional, por supuesto, la conductual. Esto en general, pero en ellos ya al tener más debilitados esos componentes físicos, pues hay que adaptarlos, pero no dejarlos. Eso es lo importante, ¿no? No resistirse a ello, pero por supuesto con cautela. Bueno, en un programa de activación física podemos tener en cuenta todas estas preguntas que estoy diciendo, ¿no? ¿Cuál es la meta que nos proponemos? Las submetas, es decir, para llegar al reto grande, ¿qué retos pequeñitos vamos a hacer? ¿Qué sí ha realizado con regularidad? ¿Qué sentido tiene para él ahora realizarlo? ¿Cómo se siente cuando lo ha realizado? ¿Qué reforzadores va a utilizar? ¿Qué motivación? Etcétera, etcétera. Bueno, como digo, otro de las sintomatologías es el sueño. Señorita, esta noche no he podido dormir y ya llevo toda la semana sin dormir. Entonces, ¿cuándo está usted durmiendo? Y te dicen, pues a media mañana, pues a lo mejor me quedo dormida y después de comer me duermo 4 horas, ¿no? Bueno, pues muy importante en las personas mayores regularizar la cantidad y calidad del sueño. Por supuesto, no todas las personas duermen lo mismo, ¿no? Para una que duerme 5 es suficiente y otra en exceso. También por eso hay que preguntarles siempre al hacerles la línea de vida antes de regularizarle esos ciclos circadianos. Un buen patrón de sueño mejora el estado de ánimo. Yo, como os digo, junto a la actividad física, las respiraciones,
el tema de regulación del sueño y la alimentación, como digo, es la base, luego ya para el tema de empezar a trabajar el tema de la descompensación emocional. Aquí he puesto un ejemplo de higiene del sueño, pero bueno, yo se lo pautaba, es decir, si por la mañana te levantas a tal hora, pues de tal hora a tal hora haces esto, ¿no? O sea, los ejercicios físicos, bueno, desayuno, luego lo vemos, ducha, actividad física, paseos, estiramiento, por supuesto, preparar la comida, hacer también un programa de comidas adaptado para toda la semana para que sea adecuado y estable, que esté bien regulado. ¿De acuerdo? No utilizar la cama para ver la televisión y, por supuesto, para hacer otras actividades que no sea la del sueño. Evitar activarse antes de irse a la cama, dormir siempre en sitios seguros que les den seguridad con una temperatura adecuada. Al principio resulta difícil, pero yo digo, cuando está pautado dentro de las rutinas, resulta muy, muy fácil. Con el tema de los alimentos beneficiosos, pues lo mismo, he tenido que recurrir de los hijos. Llevar nueces, llevar alimentos ricos en triptófano, sobre todo, y omega 3. Todo esto, claro, teniendo en cuenta, por supuesto, las intolerancias, ¿no? El tema de azúcar, que me he encontrado muchísimo, que también se ha disparado también como consecuencia de la ansiedad, del estrés y de estas fobias. Pero bueno, he tenido que utilizar mucho esta dieta mediterránea de legumbres, de lácteos, ¿no? De todas estas nueces, claro, temas de dentaduras. He tenido que decir, bueno, pues que sean peladas esas almendras, ¿no? Ese pescado. Bueno, pues lo que todos sabemos los psicólogos, pero que aquí es muy, muy importante también como sanitarios tenerlo en cuenta para bueno, una buena, no solamente higiene alimentaria, sino mental. Es muy, muy importante, ¿no? Y a partir de aquí, ya que hemos trabajado con ellos, la regulación de la ansiedad, ya hemos entrado dentro de esa ventana de la tolerancia más equilibrada, ya hemos pautado una higiene del sueño, hemos pautado una alimentación equilibrada con ellos, de acuerdo, como digo, a su idiosincrasia. Hemos pautado una actividad física, ¿no? Hay que tener también muy en cuenta el tema del deterioro cognitivo, que ahora también lo hablaremos para pautarles por las tardes unas actividades relacionadas con el tema de actividades para poder hacer en casa. Pues entonces ya entramos en el tema de la intolerancia emocional, ¿no? Los testimonios que más nos hemos podido encontrar es esto: quiero que esto pare, que desaparezca, no aguanto más, no puedo más, no puedo, no sé qué hacer con mi vida, ¿no? No sé qué hacer. Llevo ya aquí 20 días metida y te llamo cariño porque ya no sé qué hacer, ¿no? Bueno, pues efectivamente la intolerancia produce la intolerancia emocional, produce un malestar muy grande que está relacionado con el miedo, por supuesto, y la ansiedad. Realmente no es la intensidad de esa emoción, sino el miedo que produce, ¿no? Lo doloroso que es y lo insoportable que es. Es muy curioso observar con las distintas llamadas, ¿no? que, que son distintas emociones las que se experimentan en esa intolerancia, que es muy importante detectarlas en cada caso concreto. Lo que para ti te está molestando, para mí no, como digo. Entonces trabajamos en cada persona esas preocupaciones, ¿no? Ese malestar que le está produciendo y verlo. Verlo, o sea, evaluarlo y adaptarlo, por supuesto. Aquí es muy importante ver si esa persona ya estuvo, como decía antes, en otras experiencias graves. Por ejemplo, Alejandro pues también había pasado un cáncer, aunque decía que no era lo mismo, que lo veía desde otra perspectiva, pero bueno, yo le decía, pon en marcha esas capacidades para afrontar esas emociones negativas que también utilizaste cuando te dieron el diagnóstico de cáncer, ¿no? ¿Qué hiciste, no? ¿Qué hiciste en esos momentos? Eso es muy importante, ¿no? Preguntarlo. Si te pones nervioso, si evitaste, si necesitabas escapar, si te duele, si sufres. Todo eso es muy importante analizar las emociones y lo que va ligado al malestar de esas emociones, ¿no? Eh, Como digo, el malestar emocional entra también dentro de un continuo, lo mismo. Tiene que haber una tolerancia. Y ahí es muy importante saber las fortalezas y debilidades de la persona, ¿no? Que estén equilibradas, como se dice en psicología positiva, ¿no? Ni en un extremo ni en el otro.
Yo hago un screening también así cortito de fortalezas, cuando les pregunto también las cosas que les gustan, ¿no? Ahora para el tema de las actividades, como diré, de ocio y cognitivas. Entonces es muy importante saber en cada persona esas fortalezas y debilidades para que no entren en extremo cada una de ellas. ¿De acuerdo? Hay que trabajar con ellos, que es muy importante. Como no tenemos la situación bajo control, el dolor está ahí, pero lo que hacemos con el dolor, ¿no? Los pensamientos que estamos generando nosotros, lo estamos haciendo nosotros. Entonces, no tampoco ni entrar en la resignación, pero como decía antes con el ratón, tampoco pelear con ello. Lo que se ha visto también, producto de este malestar en el continuo, es el tema de la habitación. Y de ahí, por supuesto, que haya aumentado el consumo de alcohol, porque además, como podemos decir, por ejemplo, de los adolescentes, necesitan recompensas inmediatas. ¿Qué más inmediatez que un consumo de alcohol o un consumo de tecnología en el caso de los jóvenes, ¿no? Entonces, las personas mayores es muy importante también el tema del fumar, el tema del alcohol, ¿no? Parece también muchas veces una tontería preguntarles, ¿y usted cuánto bebe, no? ¿Y cómo bebe y tal? Esas preguntas que parece que les van a molestar, pero en algunos momentos son importantes porque se está resguardando ahí, en ese malestar emocional. Y hay que tenerlo también muy, muy en cuenta cuando hacemos el análisis de fortalezas y debilidades de esa persona, ¿no? Un testimonio de una persona que me llamó. Durante algunos días evitaba incluso salir al balcón con lo que a mí me gusta, ¿no? Dice, por si acaso reconocía, a veces me asomo, veo el ayuntamiento enfrente, da compañía, aunque ahora está cerrado, veo a la gente en la calle guardando la cola en la plaza para comprar, entra de uno en uno, por la tarde me quedo en el salón a gustito con mi televisor. Bueno, el televisor, como el teléfono, ha dado mucho juego, ¿no? Ahora lo veremos también, ¿no? Realmente es igual, estamos evitando ver una escena que nos está generando miedo, entonces pues me quedo a gustito con mi televisor, sentada, y evito ver la calle. Nos vamos a encontrar efectivamente muchos temas de evitación, o sea, ansiedad, miedo, pero lo que más van a manifestar es eso, evitar relacionarse, evitar. Además, porque se encuentran a gusto, muchas de ellas en esa comodidad, ¿no? Yo soy vulnerable, no me puedo mover, es un círculo, la verdad es que es una espiral, ¿no? No me puedo mover, pues para evitar que me digan cualquier cosa, yo me quedo aquí con mi dolor, ¿no? Estoy muy a gusto con mi dolor. Y es que se acostumbran y les cuesta activarse y les cuesta conciliar el sueño. Entonces hay que trabajar mucho, ¿no? Esa motivación y esa resistencia al cambio, ¿no? Porque al final luego realmente les impide pensar, se habitúan a no pensar, a manejar difícilmente las gestiones. Por eso es ponerles en palabras cuando han tenido anteriormente otras dificultades, pues cómo han salido de ellas y que ellos se escuchen. Muy importante eso, ¿no? ¿Qué influye en cada persona? Es diferente las emociones que influyen, ¿no? Yo me he visto en una casa con mi marido y mi hijo y cada uno las emociones eran distintas y cada uno los retos eran distintos y cada uno ha llevado, diríamos, ese dolor, esos pensamientos de una manera, ¿no? No me voy a enfocar en esto porque lo van a hablar mis compañeras, ¿no? Ese tema de reactividad, de impaciencia, nerviosismo, ¿no? Que quieren ser escuchados inmediatamente, la inmediatez, el hablarles con comprensión, porque algunas veces el no empatizar con ellos les genera más malestar, evidentemente, ¿no? Entonces la comprensión, el respeto, la empatía están en la base de todo. Entonces aquí es donde yo he trabajado, ¿no? Después de pautar todo el tema de la base, en el segundo peldaño diríamos que hemos empezado a trabajar todo el tema de aceptación y compromiso, metáforas, la conciencia al cambio, la inteligencia y evaluación emocional y mindfulness. Yo ha sido con lo que más he trabajado y es lo que quiero dejar aquí indicado. Lo voy a pasar deprisa
porque, bueno, cada una de estas cosas nos llevaría una sesión, ¿no? Muy importante en el mindfulness, aparte de la atención, ¿no? A esos pensamientos, a esas emociones, a ese cuerpo, ¿no? A esas tres áreas, por supuesto, al tema de la humanidad compartida. No solamente esto nos está pasando a nosotros, nos está pasando a los demás, por lo cual tenemos que no solamente desarrollar aceptación a lo que nos está pasando, sino a lo que les está pasando a los demás. La validación emocional con los mayores es muy, muy importante y ha sido básica en este confinamiento, ¿no? Junto, como decía antes, al lado de la legitimación de los valores, ¿no? Identificar lo que siento, aceptarlo incondicionalmente, ¿no? Em, Explicarles que la supresión de emociones negativas a la larga, junto cuando hablamos de la evitación, pues va a tener consecuencias negativas, entonces que no las debemos rechazar, que no las debemos ignorar, que debemos aceptarlas en su justo momento y gestionarlas adecuadamente, ¿no? El saber el porqué de esas consecuencias, desarrollar un lenguaje interno, como digo, que ellos mismos escuchen y que aprendan a decir cosas positivas. En eso diríamos que es el núcleo de la validación. No solamente decir es que estoy triste, como estoy triste, pues lo que decía antes, me quedo aquí en mi rincón, en mi sofá y no me muevo, ¿no? No, es aceptar esa tristeza, pero para que nos sirva para crecer, para aprender de ella. Además de la tristeza es la emoción de la que más se aprende, ¿no? Por lo cual, esta situación es realmente dura para mí, pero voy a poner todo de mi parte para intentarlo llevar a cabo. Por supuesto, aquí también se utilizan muchísimas metáforas, estamos subiendo la montaña, pero ya bajará. Yo también hablaba con ellos mucho de la curva, ¿no? Cuando les explicaba a lo mejor la curva del estrés. Por supuesto, todo esto en un elevado nivel cognitivo, ¿no? En un FAS, en un GDS 1 o 2, que todavía no tienen ningún deterioro, porque las personas con deterioro cognitivo han llamado menos por teléfono, evidentemente, o están en residencia, para que se entienda, ¿no?, la diferencia. Las personas que yo he atendido normalmente tenían un nivel cultural adecuado, que he podido también adaptar muchas actividades a su sentido, y han entendido todo esto perfectamente, ¿no? Esta psicoeducación, ¿no? El darle sentido a todo lo que hacen, ¿no? Al no solamente aceptarnos a nosotros, a querernos, bueno, ahí entra ya el tema de la compasión también y del mindfulness, ¿no? Sino que también sentirnos nosotros queridos y querer a los demás, o sea, aceptarnos tal como somos, ¿no? Simplemente el aceptarnos a nosotros y a los que nos rodean y aceptar nuestra vida, ya tenemos ganado, vamos, el 80% de la terapia que podamos hacer con ellos, ¿no? De lo que les podemos ayudar. Bueno, aquí he puesto las fases en un proceso de aceptación emocional, ¿no? Al principio se resisten, no entiendo, no, claro, esto que me está pasando, pues mira, déjame en paz, pues mira, no te voy a volver a llamar porque es que lo que me estás contando me suena chino, por eso tenemos que adaptar también las palabras, el lenguaje, ¿no? El vocabulario que no sea técnico, ¿no? Poco a poco lo van entendiendo, ellos dicen que ya se van aguantando mejor, lo que están haciendo es por supuesto, trabajar la aceptación, hasta que vamos identificando y clarificando esos valores, ¿no? A esas emociones difíciles y luego ver y sentir qué es lo que van aprendiendo con ellas. Otro testimonio de otra llamada. Yo soy de las personas que se saben adaptar a las circunstancias, así que en estos días de confinamiento los aprovecho para escribir la biografía de mi padre, a quien la represión franquista anuló totalmente, y lo llevo relativamente bien. Aún así, es cierto que llevo muchos años sola y por eso agradezco a los voluntarios de Cruz Roja su acompañamiento. Aquí estamos viendo un tema de aceptación y que además le está dando significado, pues escribiendo esa biografía. Fue muy bonito, la verdad es que fue muy bonito, pero bueno, esta persona se sentía sola, era otro tema que ahora veremos. Por supuesto, no equivocar la aceptación con la resignación, porque ellos lo primero que te van a decir, hija, si ya para los días que me quedan, ¿para qué voy a hacer esto, no? Y esto es muy importante, el deseo de cambiar y darle significado vital no tiene edad, ¿vale? Por supuesto, aplicar en todo momento la inteligencia emocional o el mindfulness emocional, como yo le llamo. Es decir, prestar atención a las emociones, ser observador, muchas veces salirse del cuerpo y observarse el cuerpo, las sensaciones corporales, las emociones que te está generando ahora cuando estás hablando conmigo, etiquetar esa emoción, no juzgarte en ningún momento, visualizar. Bueno, la visualización lo he utilizado muchísimo también, ¿no? Junto con todo este tema de
de tomar conciencia de las emociones, ¿no? Pero visualizar las playas, claro, al mindfulness, ¿no? Esas playas, esas olas que se las lleva el mar, esos atardeceres, eso que cuando ya sabes que les gusta, ¿no? Cuando ya les has preguntado y sabes lo que les gusta, pues que lo visualicen y además que les crea mucha serenidad y tranquilidad y hay que trabajarlo, por supuesto que sí. La reestructuración cognitiva básica, como digo, van de la mano, ¿no? La física, cognitiva, emocional va de la mano. Pero aquí, por supuesto, en relación a la ansiedad y los miedos, la preocupación, la angustia es constante, dice una persona. Pero bueno, de momento estoy bien. Yo lo que quiero es que no les pase nada a mis hijos y nietos. Está reflejando una preocupación por su familia. Ha sido una de las que más. Una era él que no me contagien, yo no quiero contagiar, y por supuesto que mi familia se encuentre bien y por supuesto no solamente en el tema de salud, sino luego en el económico, ¿no? Nos hemos encontrado que bueno, hemos tenido que decir lo mismo, aceptación en el día a día, en el presente, ¿no? Explicarles en el tema de las preocupaciones lo que pueden controlar, lo que no pueden controlar, ver si tiene sentido los pensamientos por los que se preocupan, si se cumplen. Bueno, yo aquí he puesto un decálogo de la preocupación que me gusta mucho, no solamente para personas mayores, ¿no? Para en general, pero bueno, dice, detente un momento, ves qué emoción te produce esa emoción, ¿no? El impacto que te está produciendo el pensamiento negativo. Lo que he dicho antes, si has sido capaz de salir de algo similar, recuérdalo, ayúdate a crecer, ¿no? Planifícalo y relativiza en el presente, agárrate al presente, porque, bueno, anticipar el futuro normalmente no se suele cumplir y les ponemos ejemplos, ¿no? No respondas a pensamientos negativos ni los pongas en el cuerpo, y luego pues observar el estado de ánimo. Si esto la persona le gusta escribir y le decimos que haga autoinforme sobre ello, genial. Las creencias irracionales. Es lo que más también nos vamos a encontrar. Las ideas se tienen, en las creencias se está, como decía Ortega y Cassés, ¿no? Esos pensamientos catastrofistas, esa visión de futuro, esa anticipación, es que me voy a morir, ¿no? Es lo que más hemos escuchado, ¿no? Entonces, ¿cómo les tenemos que cambiar esos pensamientos negativos por positivos, ¿no? Por supuesto que también la reestructuración cognitiva, yo también lo hago mucho en base al mindfulness, ¿no? En atender a sus pensamientos. De hecho, muchas de las personas a las que atendí me decían, no, si yo no tengo pensamientos. Señorita, yo no tengo pensamientos, de verdad. Y cuando ya habíamos trabajado algunos días en esa tomar conciencia, ¿no? En esa atención plena, luego me decían, ay, pero si hoy me he dado cuenta de lo que estaba pensando y me ha dado una sonrisa porque era un recuerdo bonito. Y bueno, pues ya le empieza a preguntar y qué estado de ánimo. Pero bueno, no te van a llamar para preguntarte lo bonito, siempre te van a llamar para todo lo que les causa intranquilidad, ¿no? Otro testimonio, que si me preocupa el coronavirus, yo estoy de vuelta ya de todo. A mis 96 años ya he vivido mucho y si me toca, me toca. Me lo tomo todo con tranquilidad y no voy a decir con frialdad. Pero bueno, luego cuando les vas ahondando, ¿no? En esos sentimientos de también que están en el otro extremo, de no preocupación o que lo que les preocupa son otras cosas, pues a lo mejor dices, no, pero mira, me preocupa mi entorno, mis hijos, mis nietos, ¿no? Entonces lo mismo, deben tomar también el tema de la confianza en los pensamientos también como desafíos, como retos, ¿no? Que tienen que darse la mejor versión de uno mismo, no entrar en eso, en bucle con esos pensamientos derrotistas, catastrofistas, ¿no? Bueno, aquí a lo mejor nos acordamos mucho de Ellis, que para mí, para mí es grandioso, ¿no? En esta mezcla que a lo mejor estoy explicando, ¿no? Que bueno, cada uno lo adapta, ¿no? A la cuestión que tenga en estos momentos, pero vamos, Albert Ellis es muy bueno para explicar el modelo ABC y aquí también pues lo hemos tenido que desarrollar, ¿no? Por supuesto, llenar el vacío. El tema, como he dicho al principio, de la resiliencia del significado vital. Muy importante que ellos en este confinamiento no piensen que están perdiendo el tiempo, sino que están llenando un periodo de su vida
que nos ha venido de repente, pero que le debemos dar un significado productivo. ¿Cómo lo debemos hacer? Pues con coherencia. Tengo que decir también que como muchas personas se enredaban en esos pensamientos y la televisión ha sido un gran aliado, muchas han tenido en cuenta el tema de los culebrones. Yo les decía que no abusasen también del tema de los culebrones, porque les quitaba el tema del sueño. O sea, dentro de las pautas que les decía en el programa, pues bueno, lo de los culebrones, yo me encontraba personas que decían que se veían 7 y 8 culebrones al día, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber esas fortalezas, como decía al principio, esas inquietudes, lo que les gusta y entonces adaptárselo. Lo que más he tenido con ellos, he trabajado o les he pautado de alguna manera, pues las lecturas, dependiendo, además igual he echado mano de voluntarios y de hijos para que pudieran llevarles lecturas que les gustaran, películas que tuvieran significado, estimulación cognitiva que ahora lo explicaré y por supuesto a echar mano de reminiscencias vitales como es ver álbumes de fotos. A algunos les he hecho mientras hablaban conmigo ir a por álbumes de fotos y me contaran lo que estaban viendo, sintiendo la experiencia y se quedasen con ello. Es muy importante los momentos vividos positivos, ¿no? Decía Voltaire, hay momentos en la vida cuyo recuerdo es suficiente para borrar años de sufrimiento. Pues qué importante es. Bueno, con el tema cognitivo, como digo, yo lo que más he trabajado es el leve moderado, pero vamos, no he trabajado ningún Parkinson, ningún Alzheimer, ni por supuesto ningún deterioro cognitivo pasado de fase 5, 6, 7, o sea, que muy bien. Pero bueno, aún así eres muy importante la activación física. Aquí una persona nos decía, el día que no tomaba el café y el croissant en el centro de día mayores de su barrio no era un buen día, voy donde los viejos, decía Consalero, antes de salir a dar una vuelta acompañada de una cuidadora a la que pidió dejar de acudir por temor al contagio. De la calle volvía con unas cuantas historias de quienes se sentaban a su alrededor y un puñado de caramelos sin azúcar para quienes fuesen a visitarla. Muy curioso, ¿no? Esas rutinas que teníamos y que de pronto se han parado, ¿no? Entonces, ¿cómo nos las hacen, cómo nos las reflejan, ¿no? Y más, por ejemplo, como esta persona que tenía, como digo, un poquito de deterioro cognitivo, pues ¿qué ha ocurrido ahora en el desconfinamiento? Pues que se ha acusado más esa desorientación, esa atención funcional, esa dependencia funcional, ¿no? La red social ha sido menor y como digo, todo va encadenado. Entonces ahora, cuando ya estamos pasado, diríamos en el post, hay que seguir trabajándolo. El tema de la soledad. No es lo mismo, por supuesto, una soledad que hemos optado por ella que una que viene dada y que dices te tienes que quedar aquí porque sí, ¿no? Que también es la raíz de mucha ansiedad. Vamos a ver algunas frases que nos decían. Hace semanas que no salgo de casa, paso sola los días, mi mejor amigo se ha muerto, necesito un abrazo. Esto lo hemos encontrado muchísimo. Hay que trabajar también el tema de la soledad. ¿Qué nos dicen los estudios? Pues los estudios, eso, nos dicen que hay que diferenciar mucho la soledad deseada de la no deseada y que, por supuesto, es muy importante tener apoyo social. Por eso el tema de los aplausos, el tema del voluntariado, en el tema de las personas mayores eso lo hemos tenido que desarrollar muchísimo, porque el calor de las personas no lo da nadie, ¿no? Entonces es muy importante. El aislamiento lo que más va a producir es más angustia, la ruptura de las anteriores rutinas, como decimos, ¿no? Es saber si la soledad empezó, como digo, ha sido impuesta por el coronavirus o no. Hay que trabajarlo, hay que trabajar el tema de la soledad y si podemos echar mano de voluntariado, protección civil, el apoyo emocional al no tener familia, por supuesto, es importante evaluarlo y trabajar con ellos para tener ese apoyo, ¿no? Bueno, y por supuesto también en la soledad, que hemos algunas personas que también estaban acostumbradas a ir a su gimnasio, a sus clases, pues no abandonar la actividad física y por supuesto las rutinas. En el tema de la soledad, el tema de las rutinas es muy importante porque va a dar una sensación de normalidad, mantiene las actividades previas, pero por supuesto modificándolas y adaptándolas, como os decía antes, del yoga. Sé que ha sido también muy comentado el tema de ordenar armarios. Pues mira, como digo, mejor que estar viendo culebrones, ponerte a ordenar armarios, a ordenar los alimentos, ¿no?
lo que no se puede hacer es que como estoy sola me dejo ir y como digo me quedo en el rincón, en el sofá, que es lo más cómodo y me regocijo en mi dolor. O sea, no. O sea, ya sea ansiedad, soledad, miedo, pa'lante. Es decir, concienciación de todo lo que nos está pasando y poner en marcha ese trabajo de motivación, de aceptación, etcétera, ¿no? Esta pandemia, si algo nos ha podido traer bueno, yo ya tenía conciencia de ello, ¿no? Es todo lo que se aprende de los mayores, pero nosotros los psicólogos hemos puesto en marcha una red de aprendizaje intergeneracional. Lo más importante es que los nietos, aunque sea a través del teléfono, puedan aprender de los mayores, con sus historias, con sus cuentos, ¿no? Pero es que, bueno, en el mundo que vivimos y con esa vulnerabilidad que nos han ido enseñando desde el inicio de la misma, pues nos han producido una especie de estereotipos negativos de los mayores. Y yo quiero decir en todo momento que no es así. De los mayores se aprenden y son un ejemplo de resiliencia en todo momento. Por supuesto, antes ya de terminar, la importancia de la familia es primordial. A mí me ha ayudado muchísimo, o sea, decirles, dame el teléfono de tu hijo, de tu hija, si tenían, si no tenían, o como digo, de la red de voluntariado, pero es muy importante para atender muchas necesidades vitales que las tenían mermadas, como digo, el tema de la alimentación, el tema de los medicamentos, ha sido de mucha gran ayuda, ¿no? A mí no me cogían a lo mejor el teléfono en el 061 o ellos no se lo cogían y les decía a los hijos que ayuden. Pero es que además ahora con la familia se debe trabajar mucho con el tema de la prevención si hubiese un repunte o tuviéramos otra vez que entrar en confinamiento, ¿no? Porque además lo estoy orientando con el tema de las tecnologías. Muchas personas no tenían WhatsApp en el teléfono y yo ahora lo que les estoy enseñando es que la familia, los hijos enseñen a los padres porque con ese nivel cognitivo, vamos, pueden aprenderlo perfectamente, sus tablets, sus teléfonos, sus WhatsApp y que aprendan a hacer videollamadas. Es muy importante. También es muy importante, como he dicho, el papel de los cuidadores y voluntarios en esta pandemia. Además, muchos de ellos también mucha preocupación ha sido es que no vengan porque a lo mejor me lo contagian o yo les puedo contagiar, ¿no? Eso ha sido también de las cosas que más nos han llamado. Y si yo perdiera a mi cuidadora, que llevo con ella muchísimos años, ¿qué haría, no? Y esas dolencias físicas y esas, como digo, no solamente ya son solamente consecuencias primarias del coronavirus, sino luego también las secundarias, ¿no? Las indirectas, ¿no? ¿Qué le está pasando a mi familia en estos momentos? Como digo, el 061 ha sido de gran ayuda al tener muchos centros de salud cerrados y, por supuesto, a los voluntarios por dar ese apoyo emocional en algunos momentos y también mucho acompañamiento telefónico. Ya terminando, pues un resumen de recomendaciones, ¿no? Dosificar la exposición a noticias, el ocio. Veo películas o series malas, antes prefería las buenas, pero ahora no quiero ni pensar. Y de ahí ver lo de los culebrones que comentaba antes. Bueno, pues yo intento adaptar películas o, bueno, si ven un culebrón, pero que no me vean 9, ¿no? Porque es que eh, efectivamente no van a pensar, van a evitar pensar, pero van a entrar en otras características, ¿no? Que, como os decía antes, era a lo mejor el tema del sueño, el tema de que les activa en otras áreas. Entonces, bueno, hay que regularlo dentro de esas pautas, ¿no? Decía una persona, en defecto de mis caminatas me paso las mañanas escribiendo y escuchando música, canciones que un día pensé que nunca me volvería a escuchar. La música, la creatividad como fortaleza y la curiosidad también ha sido en esta pandemia un gran aliado y también he echado mano de ellas a la hora también de reminiscencias, ¿no? ¿No? Muy importante la creatividad y la curiosidad, la música. Por supuesto, como apoyo social, como digo, salir al balcón a intentar ver vecinos, hablar con ellos a distancia, por supuesto el tema de los aplausos, ¿no? Como estoy diciendo ahora, adecuar el tema de la tecnología a los mayores, hay muchos mayores que sí que tenían tablets y han podido hacer visitas virtuales y conciertos gratis, ¿no? Hay que adaptar los audiolibros,
pero son muy importantes las videoconferencias en el confinamiento, ¿no? Pautarlos dentro de esos programas dan mucha vida, dan mucho juego y estimulan a todos los niveles, ¿no? De motivación y luego emocional, o sea, van de la mano. Entonces tienen, si además son con sus nietos, que hacen mucho que no les ven y les hace muchísima ilusión. Por eso yo ahora estoy enfocando todo el tema de los mayores en el tema de adecuar la tecnología para no solamente como beneficioso, como estimulación cognitiva, sino si esto volviera a suceder, ¿no? En resumen, ¿son más vulnerables las personas mayores con todo esto que hemos visto? Pues hemos visto también casos como supera el coronavirus la mujer más anciana de España que contaba 113 años, ¿no? Bueno, pues que hay que tener en cuenta muchos factores. Como digo, la persona es biopsicosocial, ¿no? Que sí que es verdad que las enfermedades previas pueden ser un factor importante, pero que hay un abanico, una amalgama de factores y no todos tienen que ser de riesgo, ¿no? Hay muchísimos más, la obesidad, el fumar, la diabetes, como digo, la hipertensión. Entonces, si eso se asocia al virus, las consecuencias son peores, pero no tiene por qué ser la persona mayor, dejarla relegada y dejarla morir simplemente por el hecho de ser mayor, y es el miedo que hemos tenido que trabajar, ¿no? Ha sido el grupo más afectado, pero también está en nuestras manos, como digo, esa comprensión y ese respeto hacia ellos en todo momento, ¿no? Otro testimonio, ¿no? Me da miedo morir sola en un pasillo, no me apetece morir, me entiendo que dan prioridad a salvar a los jóvenes, yo apenas puedo hacer cosas ya, pero no me apetece. Pues vamos a ver, hay que legitimarlo, yo creo que hay que legitimarlo. Dentro del tema de mayores, que siempre se trata el tema de la soledad, existe el del edadismo, ¿no? O sea, por ser mayor y si encima es mujer, ya apaga y vámonos, ya no sirves para nada, se te ha acabado tu etapa productiva y por supuesto en una pandemia vamos a dar prioridad a los jóvenes. Yo creo que no, que abogo más por un tema intergeneracional, ¿no? de aprendizajes continuos y que se vayan retroalimentando de alguna manera, ¿no? Y que no solamente tienen que morir por su condición de ser mayores, ¿no? O sea, me parece que los medios de comunicación aquí han hecho mucho daño. Y bueno, esto también lo quiero dejar claro para el tema de la psicoeducación, que es lo mismo que he empezado al inicio, ¿no? de la exposición. Por supuesto, el objetivo de todo lo que he hablado es el tema de la autonomía, pero no solamente física, sino funcional y, por supuesto, cognitiva. Como os decía en el programa, yo las mañanas les pautaba un desayuno, por supuesto, equilibrado, lo de salir a la terraza, hacer unos ejercicios, ponerle una sonrisa en todo lo que hacían, hacer una meditación guiada. Yo he hecho mucha meditación guiada con ellos, a los que he podido les he mandado audios para seguir haciéndolo, ¿no? La conciencia en el cuerpo, preparar la comida, ayudar a preparar la comida, muy importante, en el caso de hombres, mujeres que vivían solos, que vivía la pareja. Por las tardes, por supuesto, una siestecita de no más de media hora. ¿Eh? Y luego por la tarde, pues todas esas actividades, como digo, de estimulación cognitiva, donde, bueno, ha habido mucha sopa de letras, mucha lectura de libros, mucho Montessori, muchos ejercicios de Tangram, de manualidades, de creatividad, de música, de reminiscencias. Ahí donde por la tarde, pues he hecho todo eso. Y luego, sí, bueno, si sobraba tiempo con los aplausos, ejercicios de yoga, etcétera, estiramientos, cada uno de estos pasos adecuado a cada persona, pero a mí tengo que decir que he tenido un gran éxito con todos ellos. Con cada uno he tenido que incidir con las horas, más espacio con unas que con otros, como es de imaginar, por lo que comentaba al principio de las condiciones y variables de cada uno de ellos, de su idiosincrasia. Y por supuesto, si te hacían un informe al final del día, incluso yo les he dicho las preguntas, ¿no? Un resumen del día, cómo te sientes, qué emoción ha sido la que más ha prevalecido, qué emociones has experimentado hoy, dónde las has sentido en el cuerpo, ¿no?
todas esas preguntas que ellos al final siempre me decían, jo, mira que me haces preguntas, ¿no? Pero bueno, son muy importantes para que ellos escuchen y vayan viendo su evolución y su adquisición, su adquisición de habilidades, ¿no? A todos los niveles, muy importante. En el desconfinamiento, como he dicho, ahora lo estamos trabajando, ya termino diciendo simplemente que diríamos que sigue siendo em, em, algo más de lo anterior. Es decir, seguimos fomentando, que no me sale la frase, ¿no? Seguimos trabajando sobre todo lo anterior. Porque, ¿qué ocurre? Ahora también hay mucha ansiedad, mucho miedo, mucha incertidumbre. Todos seguimos sin saber qué es lo que va a pasar. Entonces hay que seguir fomentando esa paciencia y aceptación, hay que seguir fomentando esa autonomía personal. Ahora ya pueden dar paseos, por lo cual ahora ya es más fácil adaptar esos paseos o las personas con autonomía porque puedan hacer la compra. Por supuesto, seguir legitimando todas esas emociones de rabia, la culpa ante las pérdidas, trabajar el tema de los duelos. El tema de los duelos no ha entrado porque lo está llevando otra compañera, entonces se podría, por supuesto, esto da para otro curso, ¿no? Pero ahora es muy importante ver las personas que han perdido, ¿no? Y, bueno, pues darles su espacio, su expresión emocional, ¿no? Seguir con el tema de la planificación de tareas, de esas rutinas, no abandonar los ejercicios físicos en ningún momento, todo lo que han adquirido y han aprendido en el confinamiento y que les sirve para darles significado, sentirse queridos, sentirse acompañados, aunque ahora ya no esté lo de los aplausos, como digo, la red solidaria pues pone en marcha mucho tema de acompañamiento, en el tema de que estén solos. Como decía antes también con el tema de la familia, que ahora me estoy acordando, la familia también ha cambiado también sus pautas con ellos. Yo me acuerdo que me decía un hijo cuando hablaba luego con él y me decía, yo a mi padre antes no le llamaba y como ahora le he tenido que llamar todos los días, me he acostumbrado y no solamente le llamo por las tardes, es que me estoy acordando de él en todo momento, qué estará haciendo y entonces cojo el teléfono y le llamo. Y yo digo, qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque tú sientes una necesidad de ver cómo está esa persona porque le has dado un apoyo, un refuerzo en todo este tiempo, un refuerzo emocional y ella se va a sentir emocionada, acompañada de ver que te acuerdas de ella y que estás ahí a su lado, aunque ya no esté tan grave, ¿no? O ya no tenga esa ansiedad tan acusada. Y, por supuesto, seguir con las nuevas habilidades que hemos aprendido y con las nuevas relaciones sociales adquiridas con esa red que hemos ido tejiendo, ¿no? Y en relación, como decía al inicio y al final, pues por favor, a la sociedad, intentar concienciarla de no fomentar el aislamiento social, el edadismo, la estigmatización, porque las personas mayores todavía tienen mucho que aportar. Otro tema que nos estamos encontrando ahora es el miedo a salir de casa, ¿no? El síndrome de la cabaña. Y yo, bueno, pues ya para terminar os quiero dar aquí unas pautas que estoy utilizando. Ellos no van a salir de casa si no confían en ti o en una persona de referencia, ¿no? Es decir, que ser comprensibles con esa emoción, con esa seguridad, hasta que no la tengan, legitimársela, fomentar el respeto y luego poquito a poco ir motivando al cambio, igual que hacíamos con todo el tema de las activaciones físicas y cognitivas, ¿no? Es decir, hacer retos pequeñitos hasta llegar a más grandes, ¿no? Es muy importante para ellos ahora utilizar la innovación, vamos a presentarles a gente nueva, van a hacer cosas nuevas, van a ir luego a nuevos lugares, ¿no? Y bueno, ir planificando poquito a poco las salidas para que no nos falte de nada si salimos con ellos, para que no nos generen sobresalto. Pero ya os digo que este síndrome de la cabaña, ¿no? Este miedo, pues no solamente lo tienen las personas mayores, lo tienen otras personas. Entonces, bueno, pues hay que trabajarlo con respeto, con serenidad, tomando conciencia, por supuesto, y poco a poco como un reto, pues ayudándoles a salir de ello. Espero que, bueno, las ideas, estos testimonios hayan ayudado por lo menos a comprender algunas cosas,
a entenderles un poquito mejor y, por supuesto, a poner en práctica todo lo que sabemos, que es mucho, mucho, cada uno con lo que sabe y ha aprendido durante todos estos años, la experiencia, la universidad, ¿no? Incluso la experiencia vital que nos da la vida, pues eso, para clarificar valores, para ver qué es lo importante, para ver qué es lo que a ellos les satisface, lo que les está haciendo sentir mal emocionalmente. Y una vez detectado, es muy fácil, digamos como ese análisis funcional, ¿no? Que nos enseñaban, pues es muy fácil luego ir poniendo las piezas y tampoco os dé miedo que si en algún momento alguna de las técnicas que utilizáis, por ejemplo, hay muchos que en mindfulness no lo de meditación dicen que se ponen más nerviosos y que como no encuentran sus pensamientos o no los localizan o que incluso se enredan más en ellos, pues cambiamos, ¿no? Entonces trabajamos el tema de las metáforas, que hay miles y a ellos les viene muy bien la aceptación, la validación y las metáforas les viene muy bien en cada uno de los problemas que te van a explicar, ¿no? En ese miedo, en esa ansiedad, en eso ya no puedo más, ¿no? En ese cuántas veces lo hemos oído. Entonces, bueno, pues espero que os haya que os ayude y bueno, pues me tenéis a mi disposición, a vuestra disposición. Muchísimas gracias.